María Elena Núñez, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, buenos días Dona Maurice Aybar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días Humberto Paniagua, buenos días Andrés Martínez, buenos días a Luis Ramírez, a Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo y a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Entonces, bueno, compartir de inmediato algunas informaciones relacionadas con la situación climática. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, informa a la ciudadanía, en especial a los usuarios del teleférico de Santo Domingo, que debido a las condiciones del clima y las alertas emitidas por las autoridades oficiales, el servicio de transporte en el teleférico no podrá iniciar a la hora programada. El servicio queda suspendido por la mañana de hoy hasta nuevo aviso. La institución le pide disculpas a los usuarios y a la vez exhorta a mantenerse atento a los avisos que se emitirán vía los medios de comunicación. Entonces, esta es un aviso de la OPRED, los servicios del teleférico de Santo Domingo suspendidos en la mañana de hoy por las condiciones climáticas. También, señores, quiero pues expresar mi condolencia, toda mi solidaridad con la familia de el golfista y empresario Félix María Rojas Báez, del Grupo Rojas, que es el grupo que distribuye los productos Jaja en la República Dominicana. Don Félix María Rojas, en el día de ayer, pues falleció repentinamente. Él se encontraba en el campo, en el country club en Callacoa Country Club, y iniciando juego, ahí mismo le sobrevino un infarto y falleció inmediatamente don Félix María Rojas Báez del grupo Rojas. Así es que nuestras condolencias a todos sus amigos y a la familia por esta repentina partida del señor Félix María Rojas Báez. A Maurice Aybar. Son 106.5. Bueno, señores, estaremos con ustedes compartiendo informaciones sobre la incidencia en nuestro país de estos aguaceros. La capital está anegada por algunos lugares, vías de tránsito habitual hoy están intransitables. La gente tiene que estar buscando pues otras vías, aunque el vehículo pues sea un vehículo que uno entienda que puede pasar por ciertos lugares. Si hay la manera de desviarse y pasar por uno que no tenga esas complicaciones, pues es mucho mejor. Entonces estaremos muy pendientes de toda esta situación. Tenemos hasta ahora pronosticadas lluvias durante toda la mañana y que ya en la tarde empezarían a disminuir. Eso es lo que tenemos hasta ahora. De todas maneras, nos actualizaremos un poco más adelante. Y quiero aprovechar pues que estamos bajo lluvia para
lamentar mucho la situación que está viviendo la gran nación del sol naciente, Japón, uno de los países más poblados del mundo, uno de los países con el per cápita nominal, pues más grande del mundo. Tiene que ser el tercer per cápita, si no el cuarto, pero por ahí, uno de los per cápitas nominales más grandes del mundo, Japón, pues ha estado atravesando por una situación sumamente crítica, justamente por la cantidad de lluvias que ha recibido. Se está hablando de unos que ha acumulado más de 1.600 milímetros de lluvias, y entonces ya ayer se hablaba de más de 100 muertos, a causa de las lluvias en Japón, una situación que no se había producido algo similar desde el año de 1976. Los japoneses, ese archipiélago, pues no había estado expuesto a tantas lluvias. Y las lluvias entonces han producido inundaciones repentinas, deslizamiento de terreno, derribos de viviendas, derribos de apartamentos, de edificios, vehículos totalmente anegados, corrientes que de repente sorprenden a toda una población en el trayecto donde se encuentran, y han tenido que ser evacuadas más de 5 millones de personas. Han tenido que ser movilizadas desde sus residencias, donde están corriendo peligro por la situación de las lluvias, y llevadas a refugios y a otros lugares. Esa es la situación que está viviendo Japón. Entonces esta es una verdadera tragedia cuando estamos hablando de que se han producido más de 100 muertos. Estamos hablando pues de millares y millares de personas lesionadas y heridas. Estamos hablando también de una cantidad importante de desapariciones en Japón, producto de esta situación que pues esperamos que puedan superar. Entonces esta tragedia con las lluvias en Japón pues se une a la situación de lo que está ocurriendo en Tailandia, que si bien es cierto que ya abarca a menos personas, sin embargo el drama humano es un drama que ha conmovido a todo el mundo. Es el caso de los 12 niños que quedaron entrampados en una cueva donde estaban en modo de entretenimiento, de entrenamiento, justamente con su monitor, y entonces avanzaron más de 1,5 kilómetros dentro de la cueva, y cuando intentaron el regreso, la situación había cambiado totalmente por las lluvias, y algunas entradas habían quedado totalmente anegadas, cerradas por lluvia, por un lodazal, y quedaron entrampados ahí. Ya hay 8 que han sido rescatados, y la esperanza es que todos puedan ser rescatados. Es importante observar la disciplina con la que ese país ha trabajado este caso, que es una experiencia que debemos tenerla en cuenta. Ustedes saben que han sido rescatados 8 niños, y que los padres de los niños no saben los nombres de los niños que han sido rescatados. ¿Por qué ellos han hecho esto? Porque todos los padres están recluidos en un campamento donde está recibiendo la solidaridad y
tienen información de todo el esfuerzo que se viene haciendo por el rescate de los niños, pero ellos dicen que por una cuestión de respeto a la familia, ellos no quieren ligar la alegría de una madre o de unos padres que han visto ya salir a sus hijos con vidas con la angustia y la tristeza que significará para los que todavía tienen a sus hijos allí dentro. Entonces, las familias han colaborado a una con esta situación, porque les han dicho a todas, señores, vamos a trabajar por la vida de cada uno de los que están allí. Vamos a trabajar por esto, vamos a esperar la conclusión del operativo, y lo importante es que tenemos 8 con vida y los otros también están con vida, y se está haciendo todo el esfuerzo posible para sacarlo de allí con vida, pero esos niños no han ido con sus padres, ni sus padres saben cuáles han sido los niños rescatados. Eso pudiera desatar una polémica, que fíjese que se le ha negado. No, esos niños ya están bien, están en salud, están cuidados. Entonces ahora lo importante es proteger a los que están dentro, y para hacerlo no se puede llenar de angustia a la familia, que también los está animando desde fuera. Entonces los padres han contribuido con esto. Usted sabe quiénes han tenido un pésimo comportamiento: los medios de comunicación. Pues hay medios que incluso han interceptado la radio de la policía y de las autoridades para tratar de filtrar algún tipo de información sobre los rescates. Pero, ¿qué aporta esto? ¿Qué de positivo aporta esto? De que una cosa que se ha hecho para cuidar a las familias, para respetar a las familias de que aún tienen sus hijos dentro, pues, ¿qué aporte hace un medio con dañar eso que se está haciendo de manera tan bien, y que la familia, ningún familiar ha salido de desesperado? No, están ahí en oración, están ahí apoyando todo lo que se está haciendo para el rescate, que ojalá sea un rescate totalmente exitoso. Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, sigue crítica la situación en Haití, pero ya está tomando un matiz de una salida que pudiera ser la de la renuncia del primer ministro, no así la renuncia del presidente. Ese es el enfoque que le ha dado el Foro Económico del sector privado de Haití. Le ha pedido al presidente la destitución del primer ministro Good Lafontaine, para dar una respuesta a la indignación de la población, anunciar cambios entonces en el gobierno, y sobre esa base crear unas condiciones apropiadas para el diálogo, y entonces variar un poco este panorama que conduce a la inestabilidad por razones históricas, culturales. Desde el año de 1804, los haitianos han resuelto sus problemas de esa manera, lo que quiere decir que no lo han resuelto, sino que lo han agravado. La revolución haitiana, que pues tiene sus grandes virtudes, que convirtió a Haití
en la primera república negra libre pues de América, esta situación pues tiene episodios sumamente sangrientos, porque en Haití no solo fue una guerra de independencia, fue una guerra de clase, fue una guerra racial. Y entonces los esclavos, que en principio no fueron lo que planearon la revolución independentista de Haití, porque la revolución independentista de Haití es pues una labor, una idea de los mulatos. Los mulatos tenían una situación que esperaban resolver con la independencia. Es decir, no eran esclavos, tenían acceso a la educación, pero a su vez no podían ejercer el poder, y estaban allí en una situación intermedia, con derechos muy limitados, pero con capacidades para entender que podían tener la conducción de su país. Y entonces ellos en principio empezaron a hacer gestiones ante la corona francesa, pero no prosperaron esas gestiones, y deciden articular una revolución de independencia. Cuando los esclavos se enteran que los mulatos están pues en la planeación de esta guerra de independencia, pues ellos se preparan y después de iniciada la guerra, ellos asumen el control de la guerra de independencia. Entonces, señores, usted sabe cuál fue el trato que dieron pues los esclavos a toda la representación productiva de Haití. Pues la destrucción. Incluso mataron a casi todos sus amos, los amos para los que trabajaban, independientemente de que tuvieran una relación con ellos llevadera, armoniosa, pues lo mataron, salvo el caso de Toussaint Louverture, que salvó a sus amos. Todo lo otro fue degollamiento. Esto incluso pues hizo que la República Dominicana se beneficiara con personajes que después fueron claves para la independencia dominicana frente a Haití, porque las pocas familias que lograron escapar de esa barbarie vinieron a Santo Domingo y se establecieron en Santo Domingo. Entre esas familias estaba la familia Duvergé, la familia de Antonio Duvergé. Uno de los tíos de Antonio Duvergé fue degollado, la familia fue perseguida, logró salir de Haití, una familia de origen francés, y se estableció en la República Dominicana. Pero así hay una cantidad de familias que se establecieron en la República Dominicana, la familia Montaz, por ejemplo, se establecieron aquí. Y entonces estas familias pues se desarrollaron como familias dominicanas, y ya hemos tenido constancia del rol que después tuvieron en la independencia del país. Entonces, todo ha sido sin punto de medición. Sin punto de medición. Una revolución, por ejemplo, de los esclavos, que elimina la clase media, que era el mulataje, pues no tiene sentido de proporción. Y Haití siempre ha sido así, un país sin un sentido de proporción. ¿Por qué no ha prosperado una democracia en Haití? No es solo porque no hay partidos políticos, es porque es un país que no tiene una clase media que le dé estabilidad. Es decir,
En Haití usted encuentra un 5, un 6, un 7, un 10, un 12% de la población muy rico. Y entonces es riqueza o pobreza extrema. Porque los que son ricos pues tienen una gran capacidad económica. Aquí, por ejemplo, hay lugares donde el servicio se siente muy bien cuando vienen clientes haitianos porque tienen una gran capacidad de consumo, los de clase alta. Sin embargo, lo otro es el espejo de la pobreza extrema. Entonces no hay una clase media que sustente la estabilidad de ese país, y solamente dictaduras han podido garantizar esa estabilidad. La vida de los gobiernos democráticos ha sido una vida muy, muy efímera, y ese país ha vivido pues en una crisis permanente, agudizada por otras crisis, ya sea por revueltas, ya sea por fenómenos naturales, etcétera. Allí está Haití con los mismos indicadores espantosos. 10% de la población seropositiva al VIH. Eso es una cuestión realmente espantosa. Más de la mitad de la población viviendo por debajo de los niveles de pobreza. Un nivel de desempleo sobre el 70%. Un nivel de analfabetismo sobre el 60%. Entonces, allí no hay condiciones para una cierta estabilidad pues democrática, y eso se advierte en lo que son las elecciones en Haití, el tipo de gente que logra pues llegar a la presidencia. En este caso el último fue Martelly, ahora una persona que no ha tenido tampoco ningún tipo de experiencia política ni militancia política, y ya vemos cómo va ese país. Pero ojalá que el presidente Jovenel Moïse pues pueda continuar su periodo, y que tomen las medidas del lugar y a tratar de volver a la estabilidad, pero que las entidades internacionales, la comunidad internacional cumpla con Haití, cumpla sus responsabilidades con Haití, porque Haití necesita generar empleos, pero para generar empleos usted tiene que estimular inversores que puedan ir a Haití, y tiene que tener seguridad, y tiene que tener una serie de garantías para poder operar en aquel mercado que ya vemos que en cualquier día su inversión puede acabar convertida en cenizas. Yo no creo que la rebelión de estos días haya estado dirigida contra familias de manera particular. La gente no sabe de quién son los negocios que ha atacado, porque los ha atacado todos. Lo ha atacado a todos. Es decir, no es que déjame ir a este negocio porque este negocio es de fulano, una de las familias tradicionales, y le brinco al otro que no corresponde. No. Es todo lo que han encontrado por el medio. Todo lo que han encontrado por el medio que se lo han llevado en Haití. Hay un resumen. Déjame ver que Manegonte nos envió un resumen ayer de hasta ahora cuáles son los daños en Haití. Entonces esto es una cuestión totalmente espantosa, inaceptable, la cantidad de negocios, de empresas que han sido totalmente destruidas. Aquí está, balance de protestas en Haití: 18 estaciones gasolineras, 3 hoteles, pero estamos hablando cuestiones totalmente destruidas. 18 estaciones gasolineras, 3 hoteles, 4 supermercados, 10 industrias,
varias plazas comerciales, mercado y más de 100 vehículos, todo destruido, saqueado e incendiado en las protestas. Es decir que ese país, el más pobre del hemisferio, pues ahora en estos días de la pobreza extrema se va a la pobreza mucho más extrema, dejando escaso aliento para alguien que se anime a invertir 2 centavos en esa selva. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Un debate interesante sobre la importancia de la leche, de la lactancia materna, se ha llevado en la Asamblea Mundial de la Salud, que es una entidad de la ONU. Entonces Estados Unidos había sido acusado de boicotear resoluciones que impiden que se faciliten fórmulas a los recién nacidos, porque los recién nacidos se acostumbran de inmediato a la fórmula y como el seno de la madre cuesta algún trabajo, pues recibir la alimentación del seno, la de la fórmula no cuesta ningún trabajo, el bebé inmediatamente se siente más fascinado por la fórmula que por el seno, y entonces tiene el impedimento de recibir los beneficios de una alimentación pues extraordinaria, con componentes únicos, propiedades inmunológicas, propiedades antiinflamatorias, además de la alimentación. Entonces Donald Trump en el día de ayer pues ha dicho que Estados Unidos también prioriza en la lactancia materna, es decir, que apoya en primer lugar la lactancia materna. Lo que ocurre es que entiende Estados Unidos que no puede impedirse pues el acceso a las fórmulas, porque habla de situaciones socioeconómicas, habla de madres que no tienen realmente la posibilidad de lactar, y entonces que esto, pues cuando sea así, no puede haber el impedimento para el suministro de las fórmulas. Parece que las posiciones ahí son radicales, porque está el planteamiento de la eliminatoria de cuajo de la fórmula. Detrás de la fórmula, desde luego, hay una industria que tampoco va a dejar que sus intereses colapsen de esa manera, y no solo tendrían la oportunidad de hacer lobby frente al presidente de los Estados Unidos, sino también frente al Congreso de los Estados Unidos. Y esta, que es una economía que en términos nominales es la primera economía del mundo, pues cualquier decisión que tome para los fines de la gran industria es una decisión sumamente impactante. Entonces, por eso esa resolución, apoyada por otros países, al no tener el pleno apoyo de los Estados Unidos, es una resolución que tendrá pues poco impacto, pero por lo menos está el hecho de que se hace conciencia cada vez más de que la prioridad tiene que ser la de la lactancia materna. Entonces, este es un debate que se ha llevado a cabo recientemente. Por otra parte, señores, miren, yo observaba algunos datos sobre la situación de PDVSA, la petrolera venezolana, porque me preguntaba, pero ven acá, ahora estamos en momento
de alza del petróleo. Y se supone que eso debe beneficiar a Venezuela y debe beneficiar a PDVSA. Pero cuando el populismo hunde una empresa, esa empresa no la salva nada, porque el daño que ha recibido PDVSA es un daño irrecuperable. PDVSA no se está beneficiando para nada y Venezuela no se está beneficiando para nada del incremento de los precios del petróleo, porque está atada de pies y manos. PDVSA en estos momentos tiene una producción de apenas 1.3 millones de barriles de petróleo diario. Apenas 1.3. Estamos hablando de una empresa que llegó a producir más de 3 millones de barriles de petróleo diario, que desde el 2016 ha venido disminuyendo su producción hasta llevarla a menos de un 62% de lo que era esa producción. Entonces, ¿por qué ahora esta empresa, que es el único respiro que pudiera tener Venezuela para tener algún aliento económico, por qué no lo tiene? Porque de esos 1.300 millones de barriles de petróleo diario que produce PDVSA, hay 800.000 que PDVSA no lo puede comercializar porque tiene que darlo a China en abono al endeudamiento con China. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esa empresa está produciendo 1.3 millones de barriles de petróleo diario y tiene 800.000 comprometidos con China, a PDVSA apenas le quedan 500.000 barriles para poder accionar. Es decir, una cuestión totalmente insignificante en términos de los ingresos que eso le representa. Pero a la vez es esta crisis de PDVSA la que ha repercutido en la crisis que tiene Haití y la que ha repercutido en la crisis que tiene Nicaragua, porque como se acabó el petróleo otorgado sin dolientes, sobre la base de un crédito ficticio, que es el crédito ficticio a Cuba, un crédito ficticio a Haití, un crédito ficticio a Nicaragua, porque el único cliente real de PDVSA era la República Dominicana. El único cliente real era la República Dominicana. Entonces, fíjense cómo esta empresa ha quedado hundida. Y usted se pregunta, ¿de dónde partió esto? ¿De dónde viene este daño? Porque este daño no es un daño reciente de Nicolás Maduro y sus torpezas. Este daño, pues, data del 2003. Del 2003 fue cuando esta empresa, pues, se le creó una situación que la ha dejado en una situación de irrecuperable. En el 2003 hubo una huelga. Y entonces Chávez enfrentó esa huelga de PDVSA, pues cancelando a 20.000 empleados de PDVSA. Entre esos empleados, los dos tercios de esos empleados eran los empleados de más alta calificación, tanto técnica como profesional. Bueno, se fueron de PDVSA. Entonces, el chavismo convirtió a PDVSA en lo que se llamó un ministerio. Estamos hablando de un Ministerio de Bienestar Público. Ministerio de Bienestar Público. Y donde cancelaron 20.000, entonces se emplearon 60.000, pero sin ningún criterio técnico ni profesional. Sin ningún criterio técnico ni profesional.
A partir de ahí, esa empresa jamás volvió a ser lo que era. Y cada vez más, entonces ha ido cayendo en esta situación de deterioro, que en estos momentos está en una situación de impago, y tiene deuda sobre los 25.000 millones de dólares que no tiene cómo hacerle frente. Eso es realmente lamentable. Pero son las 7:34. Nosotros tenemos en la línea telefónica a la ingeniera Gloria Ceballos para actualizarnos sobre la situación de las aguas que son el obsequio de Beril. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Oli. Buenos días a todos los que siguen el programa. Vamos a empezar leyendo el último parte que hemos preparado. Luego, cualquier inquietud ustedes me preguntan. ¿Cómo no? Las observaciones satelitales muestran fuertes incrementos nubosos con indicio de severidad, generando aguaceros que pueden ser fuertes a torrenciales en ocasiones, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, especialmente en las provincias San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Monteplata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. Esta actividad se mueve lentamente hacia el oeste y estará afectando provincias vecinas en las próximas horas, como Azua, Barahona, Bauruco, Pedernales, La Vega, Monseñor Noel, entre otras. Las salidas más recientes de las guías de inundaciones repentinas muestran valores acumulados significativos para esas zonas que se encuentran entre 100 y 200 milímetros en 24 horas y un incremento considerable en la saturación de los suelos, por lo que por las lluvias ocurridas en las pasadas horas hacia los poblados de las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Todo esto producto de los remanentes de la tormenta Beril, que degeneró en una muy activa onda tropical. Este es el panorama meteorológico. Entonces, ¿estas lluvias estarán hasta cuándo, ingeniera? Bueno, durante todo el día de hoy vamos a tener este panorama meteorológico de intensas lluvias, porque el eje está sobre el territorio nacional. Ya para mañana el eje habrá salido de nuestra área de pronóstico, pero va a quedar la inestabilidad en la masa de aire y seguirán produciéndose lluvias no tan intensas como la del día de hoy. Eso es lo que esperamos para el día de mañana, que aunque continúen las lluvias, no van a ser de igual intensidad que en el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, ingeniera. A la orden. Bien, pues vamos a una pausa de inmediato, Mauri. Cambio y fuera.